Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la operación Overlord o el Día D. Sin duda alguna, la mayor operación anfibia de la historia de la humanidad y que a mediados de 1944 sería decisiva para lograr abrir un nuevo frente en Francia que, sumado a los frentes del este y de Italia, complicaba de manera exponencial la situación del ejército alemán. En efecto, este lunes 6 de junio se cumplen 78 años de esta operación, que como les digo, fue meticulosamente preparada y ejecutada. Una estupenda operación anfibia que, si bien en términos de envergadura uno puede decir que no tiene pues los efectos devastadores que pueden tener otras operaciones, incluso el mismo año, como sería luego la operación Bagration, una ofensiva soviética que se iniciaría 2 semanas después del día D, el 22 de junio de 1944, y que terminaría por expulsar a los alemanes de Bielorrusia. Los soviéticos ingresarían a territorio polaco, amenazando ya los mismos territorios del Reich y destruyendo prácticamente en forma íntegra a todo el grupo de ejército centroalemán. También en esos momentos los alemanes resistían enconadamente, se daban los últimos combates a fines de mayo, en los cuales los alemanes buscaban mantener la línea Gustav para evitar el avance hacia el norte de Italia de los aliados. Los combates en la zona neurálgica, en el punto neurálgico de la línea Gustav, el Monte Cassino, eran combates francamente desesperados por parte de paracaidistas alemanes, pero no debemos perder de vista que para los aliados lograr abrir un frente en Francia implicaba prácticamente un golpe mortal para el ya estirado alemán, que no contaba con suficientes efectivos para guarnecer apropiadamente todos los frentes en los que debía combatir. Ahora, hay muchos libros que uno puede revisar sobre este tema. Los últimos que han caído en mis manos son Armagedón, de Max Hastings, que narra muy bien los combates, los sucesos más importantes de 1944, 1945. Está El Día D, de Anthony Beevor, y también recomiendo bastante a Cornelius Ryan. Este es un libro, él tiene 3 libros muy importantes: el Puente demasiado lejos, sobre la operación Market Garden, que es la última batalla, la batalla de Berlín, y el libro El día más largo de la historia, sobre el Día D, en donde combina una descripción muy detallada del tema macromilitar con sucesos que pasaban a personas individuales durante el curso del Día D. Cornelius Ryan ha realizado más de 700 entrevistas para personajes que participaron en el Día D, tanto militares como civiles y de ambos bandos. En el caso de militares, desde generales hasta soldados rasos. Ha hecho investigaciones en Alemania, Normandía, el Reino Unido y Estados Unidos. Recomiendo realmente revisar estos libros, así como otros que compartiré en la descripción. Es importante notar que nunca antes se había desarrollado una operación de esta naturaleza. Los aliados iban a hacer un despliegue impresionante de aviación, tropas aerotransportadas, barcos de todo tipo, obras impresionantes de ingeniería como puertos artificiales, y además tenemos que tener en cuenta que habían grandes contingentes de tropas, entre 156.000 y 250.000 soldados británicos, canadienses, norteamericanos y de muchas otras nacionalidades que combatían en el lado aliado, que estaban esperando la luz verde del comandante supremo Dwight Eisenhower para lanzarse al ataque hacia las playas de Normandía. Por el lado alemán, habían 3 eslabones claves en la cadena de mando. Primero estaba la OKW, Oberkommando de la Wehrmacht, mando supremo de la Wehrmacht, que como ustedes saben, englobaba tanto al ejército de tierra, es decir, el Heer, la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Para estas alturas de la guerra, ya el líder absoluto de la OKW era el propio Hitler. Luego venía el comando OB Oeste, o mando supremo de las fuerzas alemanas en Occidente, que estaba a cargo
del veterano mariscal de campo Gerd von Rundstedt. Y finalmente estaba el grupo Ejércitos B, al mando del mariscal de campo Erwin Rommel, quien dirigía a esta fuerza, la más poderosa que tenía Alemania en Occidente. Rommel tenía a su cargo un poco más de 500.000 de hombres que guarnecían las defensas a lo largo de un litoral de por lo menos 1.300 kilómetros que se extendía desde los diques en Holanda y hasta las costas de Bretaña, que eran bañadas por el Atlántico. El grueso de sus tropas, conformadas por el 15º ejército alemán, el más fuerte que tenía Alemán en Francia, se hallaba enclavado en la zona del Paso de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha que une Francia y el Reino Unido. Un ejército alemán mucho más débil, el 7º ejército, era el que tenía la misión de guarnecer las playas de Normandía. La aviación aliada, en los días previos al desembarco, machacó duramente con bombardeos la zona de Calais, lo cual reforzaba la idea alemana de que el ataque sería por esta zona. Se dice que los miembros del 15º ejército tenían una broma en donde decían: ¿cómo me gustaría tomarme unas vacaciones e ir a Normandía con el 7º ejército, en donde no habían demasiados ataques aéreos? Recordemos lo que hemos dicho en otros capítulos. Los aliados utilizaron la figura de Patton, que había sido temporalmente dado de baja por los incidentes que ocurrieron en Italia cuando bofeteó a algunos soldados en la enfermería, a quienes consideró ellos que no tenían el valor y que eran cobardes. Se le dio de baja, hubo todo un tema de prensa, pero los alemanes, que consideraban a Patton como el general de los aliados occidentales más hábil, pensaban que, dado que todo parecía indicar que Patton estaba al mando de un ejército justo al frente del estrecho de Calais, los alemanes aumentaron la creencia de que por este punto, que además era el más corto, por este punto se produciría el ataque. Ya sabemos en estos momentos que Patton estaba al frente de un ejército fantasma, con tanques, aviones inflables, barracas desocupadas, buques en los puertos sin mayor importancia, y que llevaron a que los alemanes, entre ellos los aviones de reconocimiento, pensaran que había una gran concentración de tropas. Ahora, estamos hablando de que Rommel, con su grupo de ejércitos B, tenía que guarnecer estos 1.300 kilómetros de costa desde Holanda hasta Bretaña, en donde probablemente, o más probablemente, se realizaría la invasión. Pero la muralla del Atlántico, propiamente dicha, comprendía muchos más kilómetros que estos que Rommel tenía que guarnecer. En realidad, estamos hablando de más de 4.800 kilómetros que van desde la frontera noruego-finlandesa y hasta los Pirineos en el límite franco-español. También tenemos que tener en cuenta que, además de lo que hemos dicho, que la mayor parte de tropas, muchas de las cuales eran las más veteranas y más curtidas en combate, estaban en el frente del este tratando de contener la avalancha del ejército rojo, y otras tropas estaban en Italia. No todas las tropas de Occidente podían ser utilizadas para defender la franja de 1.300 kilómetros a cargo de Rommel. De hecho, habían importantes contingentes de tropas alemanas, por ejemplo, en Noruega. Sabemos que Hitler estaba obsesionado con la idea de una invasión a Noruega, y en un capítulo anterior hemos visto cómo aparentemente la inteligencia aliada habría hecho creer a los alemanes, además del engaño de que el ataque podría ser por Calais, de otro engaño que básicamente se basaba en que se estaba llevando muchas tropas a Islandia. Y si efectivamente había una concentración de tropas en Islandia, el punto natural del ataque sería Noruega. Y por esto, muchas tropas alemanas estaban en Noruega y de hecho permanecerían ahí sin entrar en combate hasta el 9 de mayo, un día después de la rendición incondicional de Alemania, día en el cual se terminarían rindiendo. Entonces, proteger 4.800 kilómetros era una tarea imposible, porque además no habían suficientes tropas para todos los frentes que habían que defender. El frente del este
era una máquina de destrucción en donde los alemanes perdían más divisiones de las que podían reemplazar y el frente italiano también estaba al límite. En realidad, los alemanes en Francia contaban aproximadamente con 58 divisiones, las cuales habían sido conformadas por soldados sin experiencia, jóvenes o mayores de la edad promedio, aunque también, valgan verdades, habían algunos veteranos curtidos en combate que habían sobrevivido a los desastres en el frente soviético y a los desastres en el norte de África. De estos últimos, por ejemplo, tenemos a los restos de la extraordinaria 21ª División Panzer, que había formado parte del Afrika Korps de Erwin Rommel. La responsabilidad de Rommel era enorme, pues, como decimos, ya desde hace un buen tiempo, Alemania venía de desastre en desastre. Alemania venía defendiéndose desde que realizara su última acción ofensiva en el este, en la operación Citadel en julio de 1943, y después de eso todos habían sido combates defensivos. Habían fracasado en su intento de crear una muralla oriental y detener a los soviéticos a las orillas del río Níper, y estaba en una situación francamente complicada. Además, en estos momentos, los aliados bombardeaban día y noche las ciudades alemanas. De día los norteamericanos, que hacían bombardeos de más precisión, y de noche los británicos, que casi siempre hacían bombardeos alfombra, arrasando a las ciudades alemanas. Los rusos, evidentemente, estaban preparando una ofensiva de verano. Luego sería la operación Bagration, probablemente la mayor victoria soviética en la guerra, y la línea Gustav se estaba terminando por desmoronar, con lo cual Roma ya se hacía imposible de defender. De hecho, en Italia los alemanes abandonarían la línea Gustav, declararían Roma ciudad abierta y volverían a formar una línea defensiva en el norte de Italia llamada la línea gótica. Y si a todo esto se sumaba una invasión aliada exitosa en Occidente, el desastre para Alemania podía ser total. El domingo 4 de junio de 1944, Rommel, seguro de que por las condiciones climáticas los aliados no intentarían el asalto en los próximos días, hay que tener en cuenta que los alemanes pensaban que los aliados esperarían condiciones ideales. De hecho, esto es lo que habían hecho en la Operación Torch en el norte de África, esto es lo que habían hecho en Sicilia, esto es lo que habían hecho en la Italia continental. Entonces los alemanes pensaban que se seguiría el mismo patrón y los aliados no intentarían ningún ataque hasta que las condiciones fuesen absolutamente idóneas. Erwin Rommel, que estaba en Francia desde noviembre de 1943, se iba a Alemania porque pensaba que en esos días no se produciría el ataque, y tenía algunas razones, algunas militares y otras personales. La principal, la militar, es que quería conferenciar directamente con Adolfo Hitler y tratar de convencerlo de que le permita tener a las divisiones Panzer desplegadas en Francia lo más cerca posible a las playas. Él estaba convencido que la invasión tenía que ser rechazada en las playas, y temía que, si las tropas blindadas se mantenían lejos de las playas, como quería, por ejemplo, el jefe en Occidente, Herr von Rundstedt, quien consideraba que era imposible rechazar a los aliados en las playas y más bien había que esperar a estar seguros de dónde era el sitio principal del desembarco, para luego de eso activar y movilizar a las reservas de Panzers para destruir a las tropas aliadas que habían desembarcado. Rommel, sin embargo, pensaba que, dado que a estas alturas la superioridad aérea aliada era total y sin duda alguna la resistencia francesa haría actividades para boicotear las líneas de comunicación, Rommel pensaba que los refuerzos no iban a llegar a tiempo y tenían que estar lo más cerca posible de las playas. Rommel confiaba en poder conferenciar en Berchtesgaden con Adolfo Hitler y convencerlo de esto. Habían otras razones personales. El 6 de junio era el cumpleaños de la esposa de Rommel y, valgan verdades, Rommel necesitaba un descanso.
pues, como les digo, no había abandonado su puesto en Francia desde noviembre de 1943, cuando se le asignó la tarea de fortificar las costas francesas, y valgan verdades, como él dijo, lo que encontró lo dejó desolado. La muralla del Atlántico, como la denominaban los altos mandos alemanes, para él era una ilusión, y Rommel no se engañaba. Pero no por esto se amilanó y puso inmediatamente manos a la obra. Mayo de 1944 había sido un mes ideal para la invasión, desde el punto de vista climático y logístico, pero a pesar de que ya para finales de mayo, principios de junio, habían indicios claros de que los aliados ya estaban listos para atacar, se pensaba, entre los mandos alemanes, que, aparte del clima, estaba el factor de que seguramente los aliados esperarían a que el Ejército Rojo desencadenara su ofensiva de verano y obviamente que las condiciones sobre el canal mejoren. Así podían pasar semanas más. De hecho, Walter Stove, jefe del servicio meteorológico de la Luftwaffe en París, predecía cielo nublado, vientos huracanados y lluvia sobre el canal en esos días. Hablemos un poco sobre este concepto de la muralla del Atlántico, que de hecho nace en diciembre de 1941, momento en el cual comienza a complicarse la guerra para Alemania por varias razones. Primero, ingresa a la guerra los Estados Unidos de Norteamérica y la hasta entonces imbatible Wehrmacht alemana comienza a sufrir sus primeros reveses en el frente oriental, cuando la operación Tifón es detenida en los suburbios de Moscú y Zhukov lanza una feroz contraofensiva, con lo cual Barbarossa no había logrado sus objetivos, dado que Leningrado en el norte, si bien había sido cercada, no había sido tomada, Moscú no había sido tomada y los recursos estratégicos del Cáucaso tampoco. Es en este momento cuando ya era claro que el Reino Unido no iba a negociar una paz con Alemania, quedaba claro en ese momento que las costas occidentales, más que un trampolín para una invasión del Reino Unido, se iban a convertir en un punto débil para mantener segura la Alemania, la Europa continental ocupada por Alemania. Recordemos que ya en 1943, año en el que se realiza la incursión canadiense en las playas de Dieppe, que si bien no tuvo resultado, sí tuvo un efecto importante, dado que ya, aunque la invasión en Francia no se va a realizar hasta 1944, ya en ese año, en 1942, los alemanes veían que se podría abrir otro frente en Francia, y eso implicó que tuvieron desplegadas muchas tropas en Noruega, Francia y a todo lo largo de las costas occidentales, tropas que hubiesen sido valiosísimas en otros frentes, sobre todo el oriental. Entonces, ya para mediados de 1942, los alemanes tenían a millares de obreros trabajando día y noche en las fortificaciones de las costas occidentales de los territorios ocupados por el Reich. Se vaciaban millares de toneladas de hormigón, tanto es así que en muchos lugares de Europa era imposible, por momentos, encontrar cemento para otros fines. Se pidieron cantidades inverosímiles de acero, pero este era escaso y muchas veces los ingenieros tenían que ingeniárselas sin este. Es más, algo que es poco conocido es que se desmantelaron parte de las líneas defensivas de la línea Maginot francesa y de la línea Siegfried alemana, antiguos baluartes de los sistemas defensivos entre la frontera de Francia y Alemania, para ser desplegados en la muralla del Atlántico. Pero valgan verdades, llegó el final de 1943 y a pesar de que más de 500.000 de hombres trabajaban en esto y era una prioridad, la muralla del Atlántico estaba muy lejos de estar terminada. Otro problema para los alemanes era conseguir las tropas que iban a defender las posiciones en la muralla del Atlántico. Repito, en el frente del este, las divisiones alemanas eran absorbidas y destruidas más rápido de lo que se les podía reemplazar. En Italia también se habían desplegado grandes contingentes de tropas para tratar de frenar el avance de los aliados occidentales en la península itálica. Y luego estaban los 4.800 kilómetros que se debían defender. Claro
que había que hacer un énfasis en los 1.300 kilómetros que estaban a cargo de Rommel. La verdad es que se tuvo que reclutar tropas inexpertas, compuestos por jóvenes, viejos, sobrevivientes de los desastres del este y del norte de África, y voluntarios, que también los hubieron, reclutados de los países ocupados. Estas tropas, aunque en su gran mayoría eran de dudosa eficacia, pues fueron los que llenaron los vacíos de la muralla del Atlántico. Aún así, había un total de 58 divisiones y los alemanes confiaban en que esto fuera suficiente para rechazar la invasión aliada. El capitán Helmut Lang, ayudante de Erwin Rommel, cita una frase de esta en la que queda clarísimo cuál es el punto de vista del mariscal alemán. Él consideraba que las primeras 24 horas de la invasión iban a ser decisivas, y por eso él dijo, estas 24 horas serán para los aliados y para nosotros el día más largo de la historia. Rommel había trabajado sin descanso para fortificar lo mejor posible la muralla del Atlántico. En cada playa donde era posible una invasión, Rommel puso obstáculos tales como triángulo de acero dentado, portalones de hierro con dientes de sierra, pilotes de madera con puntas metálicas y conos de hormigón. Todas estas trampas quedarían colocadas bajo el agua y cada una de ellas tenía explosivos atados a las mismas. El objetivo era empalar y destruir las barcazas de desembarco llenas de soldados aliados o por lo menos obstruirles el paso el suficiente tiempo como para que las baterías alemanas de tierra dieran cuenta de ellos. Más de 500.000 de estas trampas se habían plantado en el litoral antes de que se inicie el día D. Pero Rommel quería más y ordenó plantar minas de todo tipo en la arena, en las peñas, en las zanjas y en los senderos que conducían a las playas. Más de 5 millones de minas de todo tipo infestaban las costas francesas. Y de hecho, un dato anecdótico pero muy importante a tener en cuenta es que antes de que comenzara el ataque, Rommel se proponía plantar 6 millones más de minas solamente en la playa Omaha, que como veremos en la segunda parte de esta entrega sobre el día D, fue la playa en donde más se dificultó el desembarco aliado. Rommel, de hecho, aspiraba a llegar a los 50 millones de minas a lo largo de todo el litoral antes de que se desarrolle la invasión. Luego, dominando la costa y detrás de todos esos obstáculos y minas, las tropas de Rommel aguardaban atrincheradas en fortines armados de ametralladoras, casamatas de hormigón y fosos comunicantes. Todo esto rodeado de alambradas. Desde esta posición, los alemanes apuntaban a las playas con piezas de artillería de toda clase. De hecho, Rommel había puesto en acción todo lo que había podido encontrar. Las piezas de artillería estaban dispuestas de tal manera que tuvieran un campo de tiro escalonado. Donde faltaban cañones, Rommel había emplazado lanzacohetes o morteros múltiples. Y se dice que en cierto lugar llegó a tener tanques miniatura, llamados Goliaths, que eran capaces de llevar docenas de explosivos que se podían guiar por mando a distancia desde las fortificaciones y hacerlos detonar en las playas. Hay que decirlo, así como desde el punto de vista aliado fue impresionante la organización de esta operación, la mayor operación anfibia de la historia de la humanidad, también tenemos que decir desde el lado alemán que jamás en la historia se había organizado un despliegue de esta magnitud para rechazar a una fuerza invasora. Pero Rommel quería mucho más, especialmente, y por esto quería entrevistarse con Hitler, quería el control de las divisiones Panzer para tenerlas cerca de las playas. El 15º ejército desplegado en Calais, y como hemos dicho, el más fuerte de los que estaban bajo el mando de Rommel, fue, valgan verdades, el que estuvo más listo para rechazar una invasión, si es que esta se hubiese producido en el estrecho de Calais. No solamente era el más fuerte de la región, sino que sus servicios de inteligencia los habían puesto en alerta. Ellos tenían un coronel de contraespionaje que estaba adscrito al 15º ejército llamado
Helmut Mayer. El coronel Helmut Mayer había estado al corriente de lo que había dicho el almirante Wilhelm Canaris, jefe del Abwehr o de la inteligencia alemana, que había señalado que a través de la BBC y con un lenguaje cifrado se iban a enviar 2 mensajes que de hecho eran partes de un poema del autor Paul Verlaine. Lo cierto del caso es que este mensaje iba a llegar en 2 partes y cuando llegara a la segunda, la información que tenía Canaris es que luego que llegara la segunda parte del mensaje, el desembarco se iniciaría en las próximas 48 horas. La primera parte de este mensaje fue interceptada por Mayer el 1 de junio. Cuando se insertara la segunda parte, se sabría que la invasión era inminente. El 15º Ejército fue el único que reaccionó a estas informaciones, quizás porque Mayer, quien las había interceptado, los puso al corriente. Pero la verdad es que Mayer también informó directamente al mando de von Rundstedt, la OB Oeste, y también informó a la OKW, pero increíblemente no se le dio a este mensaje la importancia del caso. Es por esto que a lo largo de toda la costa de la invasión, el día 6 de junio, el martes 6 de junio de 1944, solamente el 15º alemán estaba en estado de alerta. De hecho, el 7º ejército, más débil que el 15º y que defendía Normandía, no supo absolutamente nada de este mensaje. Por el lado aliado, el comandante supremo era Dwight Eisenhower, que para esos momentos tenía bajo su mando casi 3 millones de soldados, cerca de 1.700.000 norteamericanos, cerca de 1 millón de británicos y canadienses y varios contingentes de otras nacionalidades. La operación Overlord se había venido trabajando por espacio ya de casi un año. Antes incluso el nombramiento de Eisenhower, un pequeño grupo de oficiales norteamericanos y británicos, bajo el mando del teniente general inglés Sir Frederick Morgan, venían trabajando en el plan. Los planes de Overlord exigían una cantidad de hombres, barcos, aviones y material bélico más de lo que nunca en la historia se hubiese reunido para una sola operación militar de esta naturaleza. Antes de que el plan estuviese totalmente terminado, ya llegaban al Reino Unido enormes contingentes de soldados norteamericanos y armas, y hacia finales de mayo de 1944, el sur de la isla parecía un arsenal. En los bosques se escondían apiladas municiones que formaban montículos. Más de 50.000 vehículos de todo tipo, tanques y metractores, carros blindados, camiones, jeeps y ambulancias, entre otros, se trataban de ocultar lo mejor posible. En los campos habían largas filas de obuses, cañones antiaéreos y muchos materiales prefabricados, desde tiendas de campaña hasta pistas de aterrizaje. Pero quizás lo más impresionante eran las 1.000 locomotoras nuevas y los casi 20.000 furgones y carros tanque destinados a reemplazar el equipo destrozado de los ferrocarriles franceses. Habían también modernos aparatos de guerra, tales como tanques anfibios capaces de flotar en el mar, otros provistos con manguales que azotaban el terreno y hacían estallar las minas que encontraban delante. Pero quizás lo más impresionante de todo eran los puertos prefabricados que iban a ser remolcados al otro lugar del canal para ser instalados en la costa de Normandía. Estos eran llamados los Mulberries. Cada uno de estos fondeadores artificiales eran del tamaño del puerto de Dover. Sencillamente impresionante. Durante mayo de 1944 hubo un gran movimiento de tropas y equipo en los puertos ingleses, cerca de donde se habían formado ciudades con tiendas y cabañas donde dormían los soldados. Durante los primeros días de junio, el tiempo no era auspicioso. De hecho, el domingo 4 de junio, los aliados debían tomar una decisión y no tenían mucho tiempo para tomarla. Una posibilidad era ir adelante con el asalto en las condiciones actuales y la otra era diferir el ataque. Eisenhower, el 17 de mayo, había decidido que el día D fuese o el 5, o el 6, o el 7 de junio.
Las observaciones meteorológicas indicaban que en uno de esos 3 días podrían esperarse 2 de los requisitos del tiempo indispensables para aumentar las probabilidades de éxito de la invasión. Por un lado, una salida tardía de la Luna, y por otro lado, que poco después del amanecer baje la marea. Los paracaidistas y la infantería, conducida en planeadores que darían comienzo al asalto, necesitaban, para poder accionar con mayor efectividad, un poco de luz de luna. Esta fuerza la componían unos 22.000 hombres de las divisiones 82 y 101 norteamericanas y la sexta británica. El ataque por sorpresa requería que hubiese oscuridad hasta poder ponerse encima de las zonas sobre las cuales se debía descender, por lo que se requería que la luna salga tarde. En cuanto al desembarco por mar, este debía efectuarse cuando la marea hubiese bajado lo suficiente como para descubrir los obstáculos puestos en las playas. Pero solo 6 días de ese mes de junio, la marea sería propicia, y de estos 6 días, solo en 3 no saldría la luna. Pero esto no era todo. Se necesitaba luz también para identificar las playas, para que la flota y la aviación pudiesen señalar con precisión los objetivos, para disminuir los riesgos de colisión cuando ese gran conjunto de barcos comenzase a maniobrar, porque realmente estaban innumerables embarcaciones, más de 2.700, prácticamente una al costado de la otra en la bahía de Sena. Además, era preciso que el mar estuviese en calma. Tercero, se requería idealmente que la brisa soplara tierra adentro para que, arrastrando el humo, despejara los objetivos. Finalmente, los aliados requerían de 3 días más de calma luego del día D para lograr la rápida restauración de sus tropas y pertrechos. Eisenhower inicialmente escogió el 5 de junio para el asalto, para que, en caso fuera necesario diferirla, pudiese aún atacar el 6 de junio. Esto era así porque si ordenaba el ataque para el 6 y tenía que aplazarlo de nuevo, habría un gran problema de reabastecer con combustible a los barcos que regresaban, lo cual hubiese tornado inviable lanzar un ataque el 7 de junio, situación frente a la cual tendrían que los aliados posponer el ataque hasta el 19 de junio, día que además, si bien tenía una marea favorable, no tendría luna, lo cual complicaría el accionar de las tropas aerotransportadas. Y la otra opción era aplazar el ataque hasta julio, pero esta no era una opción, pues había mucha presión en estos momentos, en 1944, por abrir un frente adicional en Francia. El domingo 4 de junio, a las 5 de la mañana, casi al mismo tiempo en el que Rommel abandonaba su cuartel general para ir a Alemania, Eisenhower tomaba la decisión de que el ataque aliado se postergaba 24 horas por mal tiempo y, si mejoraban las condiciones atmosféricas, el día D sería el martes 6 de junio. Esto implicó un tremendo despliegue logístico para hacer volver a todas las embarcaciones que ya habían salido en dirección a Francia para un probable ataque el 5 de junio, embarcaciones que no solamente debían virar en redondo en las narices del enemigo, sino que debían desafiar tormentas, vientos de hasta 50 kilómetros por hora, olas de 1,5 metros y un pronóstico de tiempo que vaticinaba lo peor. Este, de hecho, era el peor tiempo que había sobre el canal en 20 años. Poco antes de las 9:30 p.m. de aquella noche, el 4 de junio, la planta mayor de las fuerzas aliadas se reunió en la biblioteca de la casa Southwick. Estaban el general de división Walter Bedell Smith, jefe del Estado Mayor de Eisenhower. Estaba también Sir Arthur Tedder, mariscal del aire, el almirante Sir Bertrand Ramsay, el jefe de la aviación, mariscal del aire Sir Trafford Lee Mallory, y también estaba Bernard Montgomery, quien sería el encargado de dirigir el día D. Como ya hemos explicado, Patton en este momento todavía no había sido reincorporado a las funciones en el frente, pero estaba siendo utilizado como señuelo de un supuesto ejército fantasma en el paso de Calais. En esta reunión, los comandantes aliados fueron informados del clima por 3 expertos meteorólogos, precedidos por su jefe, el capitán J.N. Stack,
de la Royal Air Force. El informe encendió una luz de esperanza para los aliados. Se había descubierto un nuevo frente atmosférico que comenzaría a extenderse sobre el canal dentro de pocas horas, mediante el cual se despejarían gradualmente las zonas donde iba a efectuarse el asalto. Este mejoramiento del tiempo duraría todo el día siguiente y continuaría hasta la mañana del 6 de junio. De ahí en adelante, la atmósfera volvería a tomar un mal cariz. Durante esta ventana de tiempo, amainaría el viento y se despejaría el cielo, por lo menos lo suficiente como para que los bombarderos aliados pudieran maniobrar en la noche del 5 de junio y en la mañana del 6 de junio. Había que tomar una decisión rápidamente. El contingente norteamericano al mando del contraalmirante Kirk, que atacaría las playas de Omaha y Utah, debía recibir la orden de avanzar dentro de la siguiente media hora si es que el ataque se iba a realizar el 6 de junio. Eisenhower consultó la opinión de todos, pero al final él tenía que decidir. Luego de que todos dieron su opinión, Eisenhower meditó en silencio. Algunos dicen que pasaron 2, otros dicen que pasaron 5 minutos, hasta que finalmente Eisenhower confirmó que a pesar de que las condiciones no eran ideales, la operación Overlord se desataría el martes 6 de junio de 1944. El mal tiempo actuaba como un sedante para los alemanes, por otro lado. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Rommel, general Hans Speidel, organizaba una reunión para hablar de su tema favorito, la literatura francesa, aunque también, y esto será materia de otro episodio, tenía una reunión secreta para discutir un plan que ya venía tomando cuerpo y que buscaba derrocar a Hitler y al régimen nazi para buscar una paz negociada con Occidente, algo francamente improbable o difícil de lograr, pero en todo caso era un plan que ya estaba tomando forma. Por otro lado, en Rennes, altos oficiales alemanes de las tropas en Normandía se reunían para una conferencia cartográfica referente a la invasión teórica que podría suceder en Normandía. Esto preocupaba sobremanera al jefe del Estado Mayor del Séptimo Ejército que guarnecía en Normandía, el general Max Penzel, quien no aprobaba que todos los mandos altos de Normandía y la península de Cherburgo se ausentaran de su puesto al mismo tiempo y encima que pasaran toda la noche afuera. Cursó comunicados para tratar de evitarlo, pero ya la mayoría de mandos habían salido de sus puestos. Para colmo de males, para los alemanes, el alto mando alemán resolvió increíblemente trasladar las últimas escuadrillas de aviones de combate de la Luftwaffe que quedaban en Francia a otros lugares que estaban totalmente fuera del alcance de las playas de Normandía. Hitler había prometido 1000 aviones para defender las playas el día de la invasión, y la realidad es que en esos momentos de junio solamente habían 183 aviones de combate alemanes en toda Francia, de los cuales 160 eran útiles, y de esos 160, 124 fueron retirados para proteger las ciudades alemanas, para proteger al Reich de los bombardeos aliados. El coronel Joseph Priller, as de la Luftwaffe, que para esos momentos contaba con 96 derribos de aviones enemigos, criticó duramente esta decisión, pero no pudo hacer nada al respecto. Un poco antes de las 9 de la noche, aparecieron, sin ser vistos, en las costas de Normandía, barreminas aliados. Atrás de ellos venían 2.727 barcos de todo tipo, y arriba de la flota volaban escuadrillas de aviones de combate. Esta flota, además, era escoltada por 700 buques de guerra. El 5 de junio, a las 10:15 p.m., el teniente coronel Mayer, de la contrainteligencia del 15º Ejército, interceptó la segunda parte del mensaje que había vaticinado Canaris. Esto quería decir que la invasión aliada se iniciaría dentro de las próximas 48 horas. Casi al mismo tiempo, los primeros aviones aliados despegaban desde Inglaterra. Overlord se ponía en marcha. A la cabeza iban los exploradores encargados de iluminar las zonas de aterrizaje para los paracaidistas y la infantería de aviación llevada en planeadores. Detrás venían en interminables formaciones los imponentes ejércitos aliados
transportados por aire. Abajo, en el mar, más de 2.700 embarcaciones surcaban las aguas del canal atestadas con soldados, cañones, tanques y semitractores, entre otros varios tipos de vehículos. La espera había terminado y los combates enconados del día D estaban muy cerca de iniciarse. En la siguiente parte de este episodio entraremos a desmenuzar los detalles de los combates propiamente dichos y hasta la finalización del día D. Muchas gracias.